milagro! Buenas, doña Lidia, ¿cómo está? Bien, gracias. Sí, sí. Señor Fernández, muy buenos días y muy buenos días a las personas que ya están conectadas. Son las 10 en punto a la hora que inicia la reunión. Entonces, por favor, les solicito que me den 5 minuticos más a ver si alguna otra persona se conecta y a las 10:05 iniciamos.
Ya está hecho el... por decirlo de alguna manera. La sombra. Muy buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, entonces, primero que todo, pues les pido excusas por la demora de estos 8 minuticos, sino que estábamos dando un poquito de tiempo para que algunas otras personas se conectaran, pero entonces ya vamos a iniciar. Les agradezco a las personas que se conectaron para asistir a esta charla. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Murillo. Yo soy ingeniero civil y soy jefe del departamento técnico de SAIPEX. ¿Por qué los invitamos a esta capacitación? Y porque nos gustaría, digamos, como reforzar ese tema de en qué consiste la cristalización, pero entonces también abordarlo desde un punto en que yo cómo utilizo los productos SAIPEX para solucionar las diferentes afectaciones que se me pueden presentar en las estructuras. Entonces, pues algunos de nosotros conocemos en qué consiste SAIPEX, que genera cristalización dentro de la capilaridad, pero muchas veces nos puede ocurrir de que yo tengo este problema, no sé si SAIPEX tiene la capacidad de solucionarme ese tipo de afectaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es esta capacitación enfocada a, pues, hacer un pequeño recorderis de qué es SAIPEX, cómo funciona, cómo interactúa, los diferentes productos de la línea SAIPEX, qué función tienen cada uno de ellos, aplicaciones prácticas y yo cómo puedo ir solucionando todos los problemas de humedades o afectaciones que se me presenten en cualquier estructura. ¿Listo? Terminando la capacitación, vamos a dar un tiempo para responder las inquietudes que tengan ustedes con respecto a lo que hablamos previamente o a inquietudes acerca de los productos o si tienen cosas puntuales, ustedes tienen un proyecto que tienen un problema que no han podido solucionar, con mucho gusto nosotros les daremos ese asesoramiento y capacitación. Entonces, pues, no siendo más, pues ya iniciamos. Permítanme, les comparto pantalla. Bueno, listo. Entonces, aplicación de la tecnología SAIPEX. Antes de hablar de SAIPEX, es importante hablar de qué es CIPSA, porque hay varias personas que a veces tienen esa confusión de que, bueno, ustedes no son SAIPEX, entonces, ¿por qué son CIPSA? Bueno, CIPSA
es esta empresa, la cual fue fundada hace más de 25 años, acá en la ciudad de Bogotá, por parte del ingeniero Jorge Ladrón de Guevara, quien fue que trajo la tecnología desde Estados Unidos y Canadá para Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos dedicamos a la fabricación y comercialización de los productos iPads para Colombia y Perú. Nosotros no solo hacemos ese tema comercial, nosotros también, ¿qué nosotros queremos? Nosotros queremos que por medio de nuestros productos todos nuestros clientes puedan solucionar sus afectaciones. Entonces, no es tan solo venderles el producto, sino prestar un asesoramiento, un acompañamiento, jornadas de capacitación, teóricas y prácticas. ¿Para qué? Para que nuestros clientes comprendan los conceptos que hay detrás de Cypex y así los puedan implementar en sus diferentes proyectos y solucionar pues todos los problemas de filtraciones y humedades que se puedan presentar. Cypex como empresa, esta es una empresa canadiense que lleva más de 50 años en el mundo haciendo investigación de qué es el concreto, cuál es su naturaleza, qué lo afecta, y de esa manera se pudieron desarrollar productos especializados para reparar e impermeabilizar cualquier estructura en concreto. Entonces, primero necesitamos hablar de lo que es el concreto. Bueno, a grandes rasgos, el concreto es una composición de arena, cemento, agua y diferentes tamaños de agregados. Entonces, por la naturaleza de su fabricación, el concreto pareciera que fuera un elemento completamente sólido, continuo, pero a nivel microscópico, inclusive a simple vista, se puede ver que no es así. El concreto va a presentar una porosidad, una capilaridad, que si yo, digamos, si yo tengo un concreto poroso, no significa que sea un concreto que, pues, que esté malo, no, ni mucho menos, sino que es cómo queda el concreto, pero si yo no le presto atención a esa capilaridad, yo puedo presentar problemas en estas estructuras debido a esa condición. Esta es una fotografía de lo que es un concreto a nivel microscópico. Este es un concreto completamente sano. Pero entonces, esta fotografía yo se las muestro para que ustedes puedan ver claramente qué es ese tipo de afectación. Entonces, este es un concreto pues, que tiene algunas microgrietas, algunos espacios vacíos, alguna separación con la pasta de cemento. Entonces, estas condiciones pueden generar problemas en el concreto a futuro. De ahí es donde parte el concepto de Cypex. Esta es una caracterización de los diferentes tamaños de afectaciones o condiciones que se pueden presentar en toda estructura de concreto. Vamos a hablar desde lo microscópico, que son las zonas capilares, pasamos por la zona de transición, que es la zona donde la pasta de cemento se une a los diferentes tamaños de los agregados, microgrietas que se pueden presentar en la estructura, que no se pueden ver a simple vista, algunas grietas que pues pueden ser en cierta magnitud, pueden ser no completamente normales en los concretos o ya mayores que me dan indicios de que la estructura tiene algún problema, o vacíos, que son lo que se conoce comúnmente como hormigueros. ¿Sí? Ya sabiendo eso, que el concreto tiene todas esas afectaciones, todas esas condiciones, ahora sí vamos a hablar de lo que es la tecnología Cypex y cómo actúa en todos y cada uno de esos escenarios, en todos y cada uno de esos tamaños. Este es el aspecto general de los productos Cypex. Ustedes cuando destapan el producto Cypex, ya sea Cypex concentrado, Anix, Patch and Plug, Megamix 2, ustedes van a encontrar esto, un material mineral. Este material mineral yo puedo utilizar en diferentes, básicamente, etapas de los proyectos o diferentes escenarios. Por ejemplo, lo puedo aplicar como un recubrimiento sobre estructuras de concreto ya existentes, no importa su edad. Lo puedo utilizar para hacer reparaciones, porque los concretos siempre sí o sí van a presentar algún nivel de daño. O lo puedo utilizar como aditivo integrado en la mezcla de concreto. ¿Cómo funciona la tecnología Cypex? A grandes rasgos. Entonces, los químicos exclusivos de Cypex se unen a los subproductos de la hidratación del cemento, los cuales están presentes en la capilaridad de estos concretos. Y en contacto con el agua va a generar una construcción de nuevas moléculas. Estas nuevas moléculas, ¿qué es lo que hacen?
Esta también es una fotografía de un microscopio de electrones donde nos muestra que esto era un poro capilar del concreto. Pero acá lo vemos completamente lleno y saturado de esta construcción de moléculas. Entonces, no es en sí, a veces las personas dicen, no, es que la cristalización, me preocupa que me cristalice el concreto y me lo pueda volver frágil, débil. No, es un tema, ese nombre de cristalización es más que un tema comercial que se maneja, pero en sí son nuevas moléculas. Estas nuevas moléculas, ¿de qué están hechas? Como les dije, los químicos exclusivos de SiPET se unen a esos elementos presentes dentro de los capilares, entonces se unen a aluminio, a manganeso, a silicio, a calcio, ¿sí? Y genera compuestos de estos elementos. Estas nuevas moléculas ya van a ser insolubles, se generan a partir del agua, que es el catalizador, y una vez estas moléculas ya se hayan construido, el agua no las va a poder diluir, no va a generar una reacción adversa. Por el contrario, va a repotencializar este proceso. ¿Y eso en qué se me traduce? Que va a tener un concreto completamente impermeabilizado. SiPET, ¿qué hace? Se convierte en parte integral y permanente de la estructura de ese concreto. Entonces, si yo lo aplico como recubrimiento o como aditivo, ya va a estar metido ahí, ya no va a haber algún fenómeno, algún proceso que lo pueda sacar, ya va a estar permanentemente ahí. ¿Cuánto? El tiempo que dure la estructura. Sella concreto a la penetración de agua, otro tipo de líquidos desde cualquier dirección, aun cuando tenga condiciones de presión hidrostática. Resumiendo, el SiPET concentrado o el aditivo me funciona para impermeabilizar estructuras de contención de agua, tanques, piscinas, fosos de ascensor, reservorios, vigacanales, plantas de tratamiento de aguas residuales, que estos tanques tienen aguas con contaminantes y demás cosas, también para la industria de alimentos, lo puede proteger cualquier estructura. SiPET tiene la capacidad de sellar grietas hasta de 0.4 milímetros autónomamente, incluso mucho tiempo después de la aplicación del producto. Lo que les mencionaba también ofrece una resistencia al ataque químico. Entonces, no solo yo con la implementación de SiPET voy a lograr la impermeabilización, que es mantener un líquido ahí completamente sin filtraciones, sin fisuras ni cosas por el estilo, sino que me va a proteger ese concreto de esas condiciones hostiles. Entonces estamos hablando de pHs de 3 hasta 11, desde sustancias muy ácidas a muy alcalinas. Entonces, la implementación de SiPET lo que va a hacer es, ese concreto va a durar mucho más de lo que duraría un concreto normal que no tuviera esta protección. SiPET no puede ser dañado básicamente porque, pues como les digo, está metido dentro de toda la capilaridad del concreto. O sea, ustedes pueden impermeabilizarlo, hacer algún anclaje, alguna perforación y no se va a ver afectada dicha impermeabilización. Y pues obviamente mejora su durabilidad. No se ve afectado por los rayos ultravioleta, entonces yo puedo impermeabilizar estructuras que estén a la intemperie. Protege ciclos de congelación y descongelación, básicamente pues porque pues, va a estar completamente saturado los poros y evitando que el agua ingrese. Aumenta la resistencia a la compresión de los concretos, básicamente porque está rellenando los espacios vacíos. Entonces este es digamos como un plus también que se da después de la implementación de SiPET. Cuando yo lo utilizo como aditivo, reduce las grietas por contracción. Eso también es buenísimo para el control de concretos recién fundidos. No es tóxico, no contiene compuestos orgánicos volátiles. Esto también ayuda bastante cuando yo tengo que impermeabilizar estructuras confinadas, un tanque de almacenamiento, un foso de ascensor, un sótano, donde las condiciones de ventilación no me permitirían utilizar otro tipo de productos. Esto también hace que yo lo pueda utilizar en contacto con tanques de almacenamiento de agua potable, debido a que no va a alterar las características del agua. Evidentemente no genera vapores tóxicos y pues listo. Otra cosita, la empresa de acueducto del Alcantarillado de Bogotá avala la utilización de los productos SiPET para sus tanques de almacenamiento debido a estas condiciones de que no altera el agua, lo protege permanentemente y pues resiste otros procesos de lavado que se le hacen a las estructuras de contención de agua.
¿Dónde yo puedo aplicar SciPets? Que a veces es, digamos, las inquietudes que tienen las personas. No, yo sé que SciPets funciona, es una machera, genera cristalización, están completamente convencidos de eso, pero entonces siempre hay esa duda. ¿Dónde yo lo puedo utilizar? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿Será que sí me funciona en este escenario? Porque generalmente siempre estamos acostumbrados a que otro tipo de productos tienen muchas condiciones. Si lo va a aplicar para un tanque de agua potable, sí, pero para una piscina no. Que si lo voy a utilizar a la intemperie, sí, pero que si lo va a utilizar en una estructura confinada, no. SciPets no va a tener ese inconveniente. Entonces, ¿dónde lo puedo utilizar? Presiones hidrostáticas. ¿Qué es una presión hidrostática? Una pantalla de cimentación. Tengo una condición de presión hidrostática negativa. Es el agua que está intentando ingresar. Tanques, albercas, reservorios, presas. Entonces, estructuras que la contienen presión hidrostática positiva. Túneles, lo mismo, una condición negativa de presión hidrostática. Ambientes químicos hostiles. Entonces, yo lo puedo utilizar estructuras cerca al mar, estructuras de industria y agricultura, plantas de tratamiento de aguas residuales, procesos de carbonatación y ataque de sulfatos que generalmente pues, se presentan estructuras que están a la intemperie. ¿Listo? También rehabilitación y reparación. Entonces estamos hablando cuando el concreto está en una machera, que eso es muy raro que se presente. Entonces también yo puedo reparar estructuras de concreto con los productos SciPets. Bueno, esta es una prueba y esto también quiero hablarles. SciPets no solo se dedicó a, venga, voy a coger este producto y lo voy a mezclar a ver qué funciona. No, ellos primero, como les decía, identificaron el concreto, qué lo afecta, ¿sí? De esa manera pudieron implementar estos productos para repararlos e impermeabilizarlos. Y eso se logró por medio de que muchos ensayos de laboratorio, pruebas del producto, aplicaciones, se pusieron estos elementos a prueba en diferentes escenarios y se obtuvieron estos resultados que son los que básicamente respaldan, ¿sí?, todo lo que nosotros hablamos digamos, de la resistencia a las presiones hidrostáticas, al ataque químico, el autosellado de grietas que puede presentar. Este es un test de permeabilidad, donde nos muestra que los concretos a los cuales se le aplica SciPets no permiten la penetración de agua, como lo podemos ver ahí en esta prueba. Bueno, y tenemos muchos más que pues, después la podemos compartir. Los productos SciPets. Los productos SciPets están divididos de la siguiente manera. Productos para aplicar como recubrimiento, como es el ejemplo de SciPets concentrado. Entonces, esto yo lo puedo aplicar sobre estas estructuras de concreto, lo puedo aplicar con alguna máquina, alguna herramienta de spray, de pulverizador de cemento, por ejemplo, o lo puedo aplicar de forma manual, con una brocha sobre estas superficies. SciPets también ofrece una protección a los aceros de la estructura. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estructura y quiero proteger esos aceros de refuerzo, que si el agua entra a través de esos capilares, llega al acero, me genera procesos de corrosión, el acero cuando presenta estos procesos de corrosión se expande, genera tensiones internas en el concreto, lo puede fracturar, lo puede dañar. SciPets evita eso, básicamente, por su principio, que es, yo lo aplico como un recubrimiento y él a través de esos capilares del concreto va a ingresar, va a generar estas nuevas moléculas, los va a sellar completamente y va a evitar que el agua ingrese dañando los aceros de refuerzo. Como les decía, mire, por ejemplo, este es un diagrama de nuestro manual de aplicación en que muestra cómo puedo utilizar SciPets en este escenario. Entonces, digamos, es un extracto donde me muestra el paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, y me dice a mí puntualmente qué producto debo utilizar y cómo lo debo utilizar para lograr la total estanqueidad de ese elemento. Tanques de agua potable. Entonces, eso es un tanque de agua potable. Esto es muy común presentarse en cualquiera de este tipo de estructuras. Por ejemplo, es un tanque de almacenamiento allí en la 93 como con 18, creo que queda este tanque. Entonces, nos muestra cómo es esa estructura. Entonces, ahí estaba con un pañete y demás. Entonces, vemos que pues, no es como muy agradable a la vista. ¿Cómo yo reparo este tipo de estructura? Sencillo. Yo tengo que retirar los recubrimientos que se tiene, llegar hasta el concreto,
Esta parte más oscura es una reparación que se hizo de una junta fría que presentaba ese concreto, una junta por diferencias de vaciados. Entonces, primero, llego hasta el concreto, lo limpio, reparo. Cuando yo ya tengo el concreto reparado, ya puedo proceder a hacer el proceso de impermeabilización de esa estructura, como lo vemos en la última fotografía. Entonces, yo puedo impermeabilizar este tanque de almacenamiento en estas condiciones de confinamiento y no me va a alterar el agua. Para plantas de tratamiento de aguas residuales, este es un proyecto que nosotros hicimos un acompañamiento, que este tanque puntual es un reactor anaeróbico. Es una estructura la cual va a contener aguas residuales, pero entonces va a estar carente de oxígeno para eliminar las bacterias que dependen del oxígeno y demás. Pero entonces esta estructura va a estar sometida a un ataque químico bastante fuerte. Entonces, primero que se tiene que hacer, reparar sí o sí todas y cada una de las afectaciones que pueda presentar la estructura o que sean puntos vulnerables que a futuro me van a representar a mí un inconveniente. Entonces, primero lo que vamos a hacer la intervención, repararlas, en este caso puntual se reparó con Cypex Patch and Plug, Cypex concentrado, y por último se hace la impermeabilización de todas y cada una de las superficies. Placas cubiertas, lo mismo. Cypex en su manual tiene estos extractos donde les indica el paso a paso y materiales a utilizar para lograr esa protección de estas estructuras, como son placas cubiertas. Entonces aquí vemos, primero debo sellar juntas frías, juntas de dilatación que pueda tener esta estructura, además aplicar Cypex concentrado como recubrimiento a una, dos capas, y posterior a eso yo puedo hacer los acabados que yo desee, un mortero de nivelación, pendientado, enchape, pintura, estuco, lo que yo quiera aplicar. Poner sobre la impermeabilización, lo puedo hacer sin afectarla. ¿Por qué? Porque estoy interviniendo directamente la estructura que es la que puede presentar esos problemas a futuro. Este es ejemplo, lo mismo, reparación de las afectaciones e impermeabilización de toda la superficie con Cypex concentrado. Las superficies a las cuales se aplica Cypex concentrado, se hace un proceso de curado durante 3 días, que es básicamente mantener húmedas estas superficies para que Cypex pueda repotencializar su proceso de cristalización, básicamente porque se alimenta de la humedad. Posterior a eso, yo encima de la impermeabilización puedo poner, como les dije, lo que yo desee. Morteros, estucos, pueden chapar directamente y no voy a afectar la impermeabilización porque básicamente se metió dentro del concreto. Entonces aquí también es un ejemplo cuando ya se hizo la impermeabilización, que se hacen los morteros de pendientado, debidamente dilatados, ningún inconveniente. Fosos de ascensor. Entonces, esto también es estos son un tipo de estructuras, ¿sí?, que generalmente son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque son la parte más baja de toda estructura, la parte que está más profundo de cualquier estructura. Entonces, esta es una condición de presión hidrostática negativa, donde el nivel freático, el agua del nivel freático va a intentar sí o sí ingresar. Entonces, ¿yo cómo puedo sellar esto? ¿Lo puedo sellar completamente, lograr una estanqueidad al 100%? Claro que sí. ¿Cómo? Básicamente, el mismo procedimiento, paso 1 y paso 2. Muy sencillo. Paso 1, ¿qué consiste? Sellar las juntas que pueda tener esta estructura. Entonces, sello todas las juntas o fisuras que se tengan o aceros expuestos o problemas de consolidación en el concreto. Yo primero reparo todo eso y una vez yo ya haya reparado, hago la aplicación de 2 capas de Cypex concentrado sobre esa superficie. ¿Qué va a hacer ese Cypex concentrado? Primero, Cypex Patch and Plug selló las filtraciones y las afectaciones fuertes, donde estaba saliendo el chorro de agua, por así decirlo. Entonces la gente dice, bueno, si yo ya sellé la filtración, la afectación, ¿por qué tengo que utilizar Cypex concentrado? ¿Por qué? Porque cuando ustedes sellaron la fisura, la grieta donde estaba fluyendo el agua, ¿qué va a pasar? Ahí voy a aumentar la presión sobre esa estructura y el agua va a buscar un camino a través de los capilares de concreto y a futuro se me pueden presentar humedecimientos de las superficies, incluso me puede presentar a mí ya emposamientos de agua debido a esa condición. ¿Yo cómo lo evito? Sencillo, con la aplicación de Cypex concentrado. ¿Por qué? Porque el agua sí o sí va a atacar, eso no hay nada que hacer, pero cuando encuentre los químicos de Cypex van a coger esa agua, van a generar unas nuevas moléculas,
va a sellar eso y va a evitar ese ingreso de agua. Entonces, resumiendo, es un sistema de impermeabilización que se alimenta de la humedad. Este es el claro ejemplo. Entonces, este era un foso de ascensor donde tenía filtraciones por todo lado, por las juntas, por anclajes, demás. Acá es ya cuando se estaba haciendo el proceso, como les decía, mire, con Cypex Patch and Plug, que es el del empaque naranja, y Cypex concentrado, que es el impermeabilizante. Entonces, aquí teníamos una lámina de agua casi de 5 centímetros. Entonces, aquí ya vemos donde ya se ha controlado casi en su totalidad las afectaciones. Y acá, esta fotografía ya vemos donde está casi que completamente seca esa estructura. ¿Listo? Ahí se selló y se impermeabilizó todas las superficies con Cypex concentrado. ¿En cuánto tiempo se genera esta cristalización y cuánto tiempo dura? Pues tan pronto yo le adicione el agua al producto Cypex, de una va a iniciar esos procesos químicos. ¿Y en cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo se extiende? Pues toda la vida útil de la estructura. O sea, Cypex siempre estar permanentemente ahí actuando. Yo puedo aplicar Cypex concentrado y él se va a alimentar de la humedad 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses. Inclusive mucho más tiempo, siempre y cuando la humedad intente pasar a través de la estructura, los químicos de Cypex van a actuar y se van a alimentar de esa humedad. Para túneles, entonces no solo para cositas pequeñas que yo pueda tener en mi edificio y demás, sino para obras de infraestructura bastante grandes. Este es el túnel, este es un túnel en Dos Quebradas, que este túnel se reparó afectaciones, filtraciones fuertes de agua con Cypex Patch and Plug y se le hizo un recubrimiento a toda la superficie con Cypex concentrado. ¿Para qué? Para generar esa cristalización dentro de esos capilares, alimentarse de esa humedad y adicionalmente ofrecerle protección a estos concretos para evitar procesos de carbonatación. Lo mismo, para toda estructura de concreto, el manual de Cypex tiene esto, los diagramas, los procedimientos, el paso a paso, qué producto utilizar, cómo prepararlo. También lo puedo utilizar como aditivo. Yo lo puedo utilizar preparado en obra, integrado en una mezcla, entonces yo cojo el producto, se disuelve en agua de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica, porque tampoco se le puede echar agua como me parece, ¿no? La ficha técnica de Cypex Annex indica con qué cantidad exacta de agua se debe disolver el producto para podérselo adicionar a la mixer, que la mixer la mezcle y fundir mi elemento en concreto. Cypex Admix no va a alterar ninguna característica física ni mecánica del concreto. Al contrario, lo que va a hacer es mejorar, lo va a impermeabilizar, lo va a mejorar y le va a ofrecer esa resistencia al ataque químico. Cypex Admix no reacciona de manera adversa con otro tipo de aditivos que pueda tener ese concreto. Entonces, si ese concreto tiene algún plastificante, algún acelerante, algún retardante, no va a pasar nada. Yo disuelvo mi producto, se lo adiciono a la mixer, lo mezclo muy bien, lo hago el vaciado normal de ese concreto. No lo va a acelerar, no va a retardar el fraguado y sí voy a tener un concreto impermeabilizado que tenga resistencia al ataque químico y que incluso aumente su resistencia a la compresión que pueda haber tenido ese concreto. Reparación. Hablamos de que Cypex concentrado, Cypex Admix, pero entonces cuando yo tengo algunas estructuras que presentan afectaciones, entonces hay productos especializados y diseñados para solucionar eso. Cypex Patch and Plug. Creo que te toca hasta el SITP, su merced. Perdón. Cypex Patch and Plug es un mortero hidráulico de reparación de rápido fraguado. ¿Este mortero qué hace? Este es un mortero que de 2 a 3 minutos está completamente consolidado con el concreto y lo puedo utilizar para reparar casi que cualquier afectación. Entonces, fisuras, grietas, juntas frías, pases de tubería, aceros expuestos. Todo eso yo lo puedo solucionar con este mortero. Este mortero tiene la capacidad de sellar filtraciones activas de agua. O sea, yo puedo tener una grieta o una corbata, algún elemento pasante que me esté permitiendo ingresar una gran cantidad de agua, yo lo puedo solucionar y lo puedo sellar con este producto instantáneamente. ¿Y cuándo se me ven los resultados? Pues hombre, de una, porque pues, usted cuando lo implementa, cuando lo aplica, cuando, por ejemplo, ¿esto cómo se repara? Yo tengo que profundizar, generar una superficie de adherencia, mezclar el producto, colocarlo, consolidarlo y listo. Y ya inmediatamente me da los resultados porque ya no debe salir agua. Estas reparaciones, ¿cómo se hacen? Entonces, no es solo que yo tengo la filtración y yo empiezo a ponerle producto encima y encima y encima, no.
Este producto, Cypex Punch and Plug, su ficha técnica me da a mí unas indicaciones de cómo yo debo hacer la intervención de ese tipo de estructuras. Entonces, yo tengo una fisura, grieta, junta fría, pase de tubería, cierre expuesto. ¿Qué es lo que hago? Primero, profundizar. ¿Para qué? Generar esa superficie sobre la cual mi producto se pueda consolidar. Adicionalmente, yo debo darle unas condiciones de forma. No es solo abrir un hueco por abrirlo. Estas condiciones de forma, ¿qué me van a garantizar? Que cuando yo ponga mi masilla de reparación sobre esa fisura, me garantice una compatibilidad mecánica con la estructura. Porque los concretos, ¿qué es lo que hacen? Transmitir esfuerzos. Y estas condiciones de forma me van a garantizar que estos esfuerzos, cuando pasen sobre esta superficie que yo intervine, pues va a tener ese comportamiento normal. Por ejemplo, este es un ensellado de elementos pasantes en estructuras de concreto. Yo puedo lograr un sello completamente hermético entre el concreto y alguna interfaz de otro material. Por ejemplo, este puede ser un muro de concreto que tenga un tubo, no sé, galvanizado, inoxidable, PVC, en fin, yo puedo sellar eso. ¿Cómo? Con el procedimiento. Entonces hago un surco con unas condiciones de forma, en este caso particular, 1 pulgada de ancho, 1,5 pulgadas de profundo, rugosidad en las caras, saturo la superficie, aplico una lechada de Cypex concentrado, sello con Cypex Patch and Plug hasta la superficie y por último una capa de Cypex concentrado. Muchas personas me preguntan, le estoy entendiendo que el producto entonces se adhiere al concreto y se adhiere al otro material, sellándolo. Todas las superficies, todo material, así a simple vista parezcan lisos, no lo son. Microscópicamente van a tener muchas irregularidades, como lo vimos en las primeras fotografías de un microscopio de electrones, donde nos muestra eso, que cosas que parecen completamente sanas, limpias, lisas, microscópicamente no lo son. Y ahí es esa habilidad de Cypex, porque Cypex en todos esos espacios microscópicos se va a alojar y va a generar esta cristalización, estas nuevas moléculas, haciendo que físicamente el agua no pueda pasar porque no va a tener espacio por el cual fluir. De esa manera es que Cypex puede sellar esas interfaces entre dos distintos materiales, como es en este ejemplo. Fisuras, grietas, juntas frías, el mismo procedimiento. Entonces, yo tengo esa afectación con esas condiciones, entonces yo hago una intervención con las condiciones de forma que les mencioné, se limpia, humedece, aplicación concentrado y Cypex Patch and Plug. Este es un ejemplo de una reparación de un tanque de almacenamiento, este es en Alsacia. Esto era un tanque de almacenamiento de agua potable. Entonces nosotros vemos en la foto, este tenía un manto. Se quitó el manto y miren lo que había detrás del concreto. Ustedes van a decir que nosotros hicimos esta demolición. No, eso estaba tal cual. Se quitó y eso era puro barro. Eso se quitaba con las manos. No hubo necesidad de demoler nada. Pero entonces nosotros vemos cómo el agua puede generar esos problemas de corrosión en los aceros de refuerzo. Me puede debilitar de la estructura y me puede presentar un problema mucho más grave. Acá, a pesar de que esta junta fría tenía un water stop, que es esta cinta en PVC, igual el agua estaba filtrando. Y pues obviamente acá hay un daño de consolidación en el concreto, bastante fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se limpió, se humedeció esa superficie, se sellaron filtraciones fuertes de agua con Cypex Patch and Plug en el fondo de la junta, se impermeabilizó con Cypex concentrado y se le dio una continuidad a ese concreto con un mortero de reparación especializado, como lo es Cypex Megamix, del cual ya vamos a hablar a continuación. Cualquier estructura de concreto que presente filtración. Este es un ejemplo también de una planta de tratamiento de aguas residuales, donde la estructura presentó un problema fuerte de fisuración y lo mismo, se hizo la reparación de todas y cada una de estas afectaciones, profundizando la grieta, con unas condiciones de forma, rugosidad, demás. Aplicación de Cypex concentrado, sellado con Cypex Patch and Plug hasta la superficie. Entonces ahí nosotros podemos ver que también yo lo puedo utilizar en grandes estructuras de concreto y me va a dar los mismos excelentes resultados que como yo lo utilizara en una obra pequeña. Bueno, entonces, resumen del sistema Cypex. Entonces, nuevamente, ¿qué hace Cypex? Impermeabiliza, protege el concreto.
¿Listo? Eso lo tenemos súper claro. Sella grietas hasta de 0.4 milímetros que se presenten incluso mucho tiempo después de la aplicación de Cypex concentrado o que se presenten en concretos a los cuales yo le adicioné Cypex Amines. Pues es una solución permanente a la estructura porque usted lo aplica y siempre va a estar ahí presente dentro del concreto. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues tiene todas las ventajas de un sistema de barrera, ¿sí? Tipos de mantos que lo que hace es evitar que el agua se salga y demás, pero ninguna de sus desventajas, como que si yo tengo alguna estructura con algún manto, con algún epóxico, si yo hago un anclaje lo voy a dañar, con mi sistema de Cypex no va a pasar así. Este producto, como les mencionaba, tiene infinidad de ensayos de laboratorio que certifican y garantizan todo lo que nosotros hemos charlado acerca de resistencia a las presiones hidrostáticas, al autosellado de grietas, a la cristalización dentro del concreto, a la potabilidad, a que no genera contaminantes y demás. Extiende la vida útil de la estructura. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando ustedes impermeabilizan, al estar integrado dentro del concreto, ustedes no van a tener que estar, digamos, como que invirtiendo dinero en nuevos mantenimientos, en nuevas cosas, o que me pueda presentar infiltración de aguas contaminadas, que se me presente procesos de corrosión. No, ustedes con la implementación de Cypex concentrado, ustedes protegen todo eso, haciendo que su concreto dure muchísimo más. Pues reduce los costos de mantenimiento básicamente porque ustedes no van a tener que estar impermeabilizando cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, no. Básicamente ustedes utilizan Cypex concentrado y él se integra en la mezcla y le puede durar a ustedes 10, 15, 20 años hasta que la estructura presente alguna fisura por algún agente externo, un asentamiento, o un sismo o algo que no tenga que ver con la estructura. Hace que el concreto sea más amigable con el medio ambiente, básicamente porque este producto es mineral, no genera contaminantes, no genera desperdicios, yo no tengo que estar utilizando productos de impermeabilización nuevamente cada tantos años. Cypex otorga puntos para certificación SLEEP. Entonces, que son estructuras que lo que hacen es utilizar productos que sean amigables con el medio ambiente, que no generen contaminantes y demás por el estilo. Le da valor agregado a las estructuras. Ese valor agregado, ¿en qué se me traduce? ¿Sí? ¿Cómo eso me puede beneficiar a mí? ¿En qué consiste ese valor agregado? Básicamente que cuando usted como profesional, o usted como distribuidor, o usted como aplicador, utiliza estos productos, usted lo que está es implementando nuevas tecnologías, las cuales le van a permitir a usted que su trabajo, que digamos que su reconocimiento como profesional, digan, hombre, mire, este profesional, este distribuidor, este aplicador utiliza productos de excelente calidad, los cuales no presentan problemas, afectaciones, daños y cosas por el estilo. De esa manera es que se puede, digamos, como entender un poco este concepto. Pues eso es lo que yo les puedo decir a grandes rasgos acerca del sistema Cypex. Entonces, pues, bueno, yo ya hablé bastante. Me gustaría poder escucharlos a ustedes, porque como les dije, esto no es solo nosotros vender y ya, que me le vaya muy bien, hasta la próxima. No, sino que haya esa comunicación con ustedes. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos capacitar a su personal? Entonces, pues me gustaría, pues, primero que todo, pues, escuchar a algunas personas, cómo les pareció la capacitación, si tienen algunas dudas, inquietudes, temas puntuales. Entonces, pues, los escucho. Bueno, una pregunta. Para aplicar el producto Cypex, se puede aplicar en subestaciones eléctricas. El producto no es inflamable. Esa es la pregunta. Bueno, listo. Entonces, el producto Cypex es 100% mineral. El producto Cypex no es inflamable. Entonces, yo lo puedo utilizar en ese tipo de estructuras. Entonces, cualquier estructura de concreto, yo lo puedo aplicar como recubrimiento, como reparador, como aditivo entregado a una mezcla. Como les dije, no genera vapores tóxicos, ni que pueda ser inflamable, ni nada de eso. Es completamente seguro utilizarlo en ese tipo de estructuras. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, cuéntame.
Si yo utilizo Cypex en una terraza que está expuesta continuamente, obviamente, al sol, ¿existe algún problema? No, no hay ninguno. Como les decía, Cypex está diseñado basándose en el comportamiento químico y mecánico del concreto. Entonces, cuando yo utilizo Cypex para reparar una fisura en una cubierta e impermeabilizarlo, va a tener el mismo comportamiento del concreto. Entonces, no va a afectarse por los rayos ultravioleta, que los rayos ultravioleta lo que hacen es romper los enlaces moleculares de las sustancias. No, ahí no va a haber ninguna restricción, ningún problema. Tú reparas esa fisura e impermeabilizas. El Cypex concentrado y Cypex Patch and Plug va a tener el mismo módulo de elasticidad del concreto. Cuando venga la temperatura va a tener el mismo coeficiente de expansión térmica, entonces va a comportar exactamente igual. Entonces no va a haber ningún inconveniente y posterior a eso tú puedes hacer el recubrimiento que tú desees. Puedes hacer un pendientado, enchaparlo, dejarlo así si quieres y pues me va a generar una estructura completamente protegida. Y en mi caso, digamos que existe corrosión en una viga, cuando yo aplique Cypex o sea, no se va a ver afectada mi estructura, pues ya No, está digamos, llena de corrosión, pues por la viga, entonces no existe ningún inconveniente. no, claro que no. Como mencionaba al inicio, Cypex concentrado, cuando yo lo aplico sobre las estructuras de concreto, él se va a meter dentro de los capilares, va a generar estas nuevas moléculas, va a sellar esos poros, evitando que el agua ingrese a la estructura. ¿Sí? Si yo evito que el agua ingrese, no va a llegar a los aceros de repuesto y no va a presentar esos procesos de corrosión. Ahora bien, el otro escenario, cuando yo tengo la estructura que ya presentó estos problemas de corrosión, ¿sí? Que el acero se expande, genera tensiones, me fisura el concreto, ¿se puede reparar con Cypex? Claro que sí. ¿Qué consiste la reparación? Básicamente tengo que destapar el acero, limpiar ese acero, lo puedo aislar completamente con Cypex Patch and Plug y relleno nuevamente esa afectación. ¿Hay que hice? Pues limpié el acero, lo envolví, básicamente lo recubrí con Cypex Patch and Plug, que va a evitar que el agua pueda volver a ingresar al acero y generar esos procesos de corrosión. De esa manera puedo proteger una estructura también cuando ya presenta sus problemas. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Una pregunta, para una cubierta en concreto, ¿qué sistema de Cypex podríamos utilizar y qué afectaciones tendría en caso de asentamientos posteriores? Bueno, listo. Entonces, ¿qué productos Cypex y qué procedimiento puedo utilizar para una cubierta? Entonces, uno, si usted va a fundir esa cubierta, puede utilizar Cypex Amix integrado en la mezcla. Lo disuelve, el concreto usted lo puede pedir en planta, se lo adiciona a la mixer, de acuerdo a las recomendaciones técnicas, a la dosificación de agua, para no ir a alterar la relación agua-cemento de ese concreto, pues que está directamente relacionada con la resistencia y manejabilidad y tiempos de fraguado. Entonces, yo lo puedo adicionar al concreto en el momento de su preparación, fundo mi elemento y ya está impermeabilizado. Otro escenario, la estructura ya está hecha, ¿sí? Si tiene afectaciones, fisuras, grietas, lo que sea, pases de tubería, ¿qué se debe hacer? Sellar todas y cada una de ellas antes de hacer cualquier otro recubrimiento o impermeabilización. Y esto básicamente se traduce también para casi que cualquier sistema y cualquier producto. Primero, reparo la estructura, que es la que puede tener la afectación. Cuando yo ya reparo en este escenario con Cypex Patch and Plug las fisuras, grietas, con estas condiciones de forma, con este procedimiento, hago la impermeabilización general de la superficie. Entonces, el sistema Cypex, si yo lo aplico como recubrimiento, él se va a ir metiendo dentro del concreto. Cypex concentrado, que es el que aplica como recubrimiento, este ingresa hasta 30 centímetros al interior de la estructura. Ahora bien, este escenario, el aditivo, usted lo adicionó dentro del concreto, fundió la placa, entonces la estructura tiene algunos asentamientos y pues los asentamientos básicamente pues se van a presentar casi a lo largo de toda la vida de la estructura. Evidentemente al inicio pues la magnitud de estos asentamientos son mayores, tienden a reducir con los años, pero igual me puede presentar esos problemas. Si esta estructura, si este concreto permanece completamente
sano, si los asentamientos no generan algún tema de fisuración mayor dentro del concreto, pues IPEX, como les decía, va a mantener ese mismo comportamiento. ¿Qué pasa si la estructura tiene algún asentamiento y me genera fisuras hasta de 0.4 milímetros? ¿Sí? Después de haber aplicado el aditivo dentro del concreto. El agua va a intentar pasar a través de esa fisura, ¿cierto? Pero ahí es cuando los químicos de SIPEX, los cuales van a estar en toda la masa de concreto, ¿qué van a hacer? Tienen el agua y van a generar estas nuevas moléculas y puede sellar esa fisura autónomamente hasta ese tamaño sin necesidad de hacer una intervención adicional. Lo mismo pasaría con concentrado, si usted lo aplica sobre la placa ya hecha, esta estructura tiene asentamiento, si presenta fisuras hasta este tamaño, SIPEX concentrado las puede sellar nuevamente autónomamente sin tener que hacer usted una intervención adicional. Y como les decía, los productos de SIPEX, ya sea pachamplo o concentrado, tienen ese mismo comportamiento mecánico que el concreto, es decir, tiene su misma capacidad de elongación con respecto a la temperatura, va a tener sus mismas resistencias a las deformaciones y cosas por el estilo. Si hay una fisura que se presente de mayor tamaño, hombre, pues si el concreto se fisuró, pues ya me está dando un indicio de que hay un tema en la estructura que ya se sale del alcance del sistema SIPEX. Más sin embargo, que se puede reparar con el sistema SIPEX puntualmente donde se me pueda presentar esa afectación después de cierto periodo de tiempo. Otra pregunta, ¿qué costo tendría por metro cuadrado rendimiento de un SIPEX concentrado? Bueno, listo. Entonces, SIPEX concentrado se recomienda hacer la aplicación de 2 capas sobre las estructuras que yo vaya a impermeabilizar. Ah, si yo quiero aplicar 3 capas, no, no es necesario. La verdad no le va a aportar más de lo que le aportarían 2 capas. El consumo de SIPEX concentrado por unidad de área, estamos hablando de 1.46 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, ya es, digamos, tener el valor del producto, de la caneca, y lo divido en el rendimiento. Estamos hablando de que aproximadamente el valor de SIPEX concentrado por metro cuadrado a 2 capas podría estar alrededor de los 30.000 pesos más IVA, aproximadamente. Que si nosotros lo vemos, es un valor súper económico con respecto a otros productos que se calcula pues por unidad de área su costo. Pregunta, ¿cuánto duraría SIPEX en una caja de, pongamos, una fosa séptica? ¿Y cuánto duraría SIPEX dentro de esa caja séptica que los lixiviados, usted sabe que corroen el concreto? Entonces hago la pregunta. Bueno, listo. ¿Cuánto tiempo dura SIPEX? Lo mismo, ya sea como un aditivo integrado en la mezcla del concreto cuando usted está fundiendo esa caja, o si usted solo aplica como un recubrimiento sobre la misma. ¿Cuánto tiempo va a durar SIPEX y cuánto tiempo me va a proteger a mí esa caja? Los 2 escenarios. El aditivo va a estar distribuido en toda la masa de concreto. El recubrimiento lo aplico como recubrimiento y va a ingresar. Entonces, digamos, van a llegar al mismo punto, que es SIPEX va a estar en toda esa masa de concreto. Entonces, ¿cuánto va a durar? Pues hombre, eso extiende la vida útil de ese elemento, porque sí, una caja de estas pues está sometido a estas condiciones de aguas con sulfatos, con ácidos, con microorganismos que son los que literalmente se comen el concreto. Entonces, básicamente SIPEX, hombre, le va a proteger esa caja el tiempo que dure, ¿sí? El tiempo que sea necesario, el tiempo que usted tenga esa caja en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el agua va a intentar y va a empezar a tratar de diluir ese concreto, de deteriorarlo, de desgastarlo, llegar a los aceros de refuerzo y demás. SIPEX, estas moléculas que están dentro de esos capilares, van a impedir que esa agua, aún con esos contaminantes diluidos, ingresen al interior del concreto. Básicamente, físicamente, no tiene espacio por el cual entrar el agua. Y si esta agua con estos contaminantes no puede entrar, pues evidentemente no me va a deteriorar la estructura de concreto. Pues básicamente,
todo el tiempo de vida útil de esa estructura, Cypex lo va a proteger. Tenía otra pregunta. En cuestión, digamos, estamos hablando de concreto y eso, en las partes residenciales, por ejemplo, donde se hace ladrillo y revoque, es la misma resistencia, porque el concreto es otra especialidad a lo residencial en la mezcla del revoque. Claro, no, mire, excelente pregunta, la verdad, porque estamos hablando de concreto, entonces estamos hablando todo el tiempo de concreto, concreto, entonces hay cosas que, bueno, yo tengo mi casa acá, en Bogotá, donde pues es un nivel freático es bastante alto y generalmente me presenta humedades en los primeros pisos, que ese es un fenómeno que es humedad por capilaridad, por ascensión capilar, entonces el agua empieza a subir a través de la mampostería, a los pañetes, me levanta el estuco, me levanta la pintura y demás. ¿Cómo Cypex puede solucionar eso? Cypex también desarrolló unos morteros especializados, que son morteros impermeables, arenas silíceas seleccionadas, cementos tipos ART y los químicos de Cypex. ¿Cómo yo puedo solucionar un problema de humedades en una mampostería? Muy sencillo. Cuando se hacen el tema de los mampuestos, ya sean ladrillos, bloques y demás, que se acostumbra, y quiero mencionarlo porque es que esto también da indicios del problema y de cómo Cypex soluciona ese problema. ¿Cómo se acostumbra? Eso ustedes lo han visto en todo proyecto. Entonces, cuando se están levantando los muros de mampostería, ¿qué es lo que hacen? Los maestros, los ayudantes, cogen arena, cemento, a como les parece, ¿sí? A como les enseñaron o como alguna vez lo vieron que lo hizo alguna otra persona. Entonces, preparan arena, cemento, le echan agua, también a como le parece. Pero entonces, ¿qué hacen? Por la mañana preparan 1 o 2 bultos de cemento y todo el bendito día trabajan con ese mortero. Eso primero, eso es malísimo para los morteros, para cualquier tipo de mortero, incluso preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace la mampostería con estos morteros, pues que no se sabe su dosificación, su cantidad de cemento, si esta arena tenía contaminantes de limos, cosas por el estilo. Entonces, es un mortero que no es un muy buen mortero, ¿sí? También, ¿qué es lo que pasa? Están levantando el muro, se cae mezcla en el piso, se contamina, ¿y qué es lo que hacen? Al buen rato ponen al ayudante, recojan esa mezcla, échenle un poquito más de agua y vuelven y la utilizan. Entonces, esos son morteros que no van a ser buenos morteros. Listo, entonces eso es una cosa que pasa generalmente. Entonces, ahí sabemos que la mampostería puede tener algún mortero con deficiencias o cosas por el estilo o demás, ¿cierto? O puede ser un mortero que esté bueno, ¿sí? Sino que quería hacer esa pequeña observación. Ahora bien, ¿cómo yo lo puedo solucionar con Cypex? El agua va a intentar ese fenómeno de ascensión capilar por diferencias de presiones en la presión atmosférica del recinto y la presión que se tenga dentro de los capilares del suelo, de la base de recebo, de la placa de contrapiso. El agua va a subir, ¿sí? Como estos morteros van a tener esa misma capilaridad, el agua va a pasar a través de ellos, llega al estuco, pintura y lo levanta. Cypex, como les decía, tiene morteros diseñados para eso. Entonces, arenas silíceas seleccionadas, cementos tipo ART, dosificaciones para que los morteros alcancen resistencias de más de 3000 PSI. Entonces, sí, estamos hablando de un mortero con una resistencia de esas, es un excelente mortero. Y que adicionalmente viene con los químicos que generan cristalización. ¿Cómo yo hago? Entonces, yo ya tengo mi estructura, mi mampostería que presentó esos problemas. ¿Qué debo hacer? Quitar el pañete, ¿sí? Sí o sí debo quitarlo, eso no hay de otra. Que no hay un producto que yo lo pueda aplicar como recubrimiento y demás. No es que su producto se lo aplico como recubrimiento, ingresa a través de la capilaridad, en este escenario no funciona. ¿Por qué? Pues porque no se tiene certeza de estos morteros. ¿Listo? Si llega hasta la mampostería, se limpian las juntas de dilatación, que pues, como le digo, pueden tener estos morteros de mala calidad, morteros arenosos y demás. Limpio las juntas de dilatación horizontales y verticales, humedezco la superficie porque es fundamental y con nuestros morteros especializados Cypex, ¿qué es lo que hago? Pues básicamente, primero, reemboquillar todas y cada una de estas juntas, ¿cierto? Cuando yo ya reemboquillé todas y cada una de estas juntas, puedo hacer el pañete, ¿sí? Con el mortero Cypex. Entonces, hago el pañete normal como se acostumbra, pongo los puntos, lleno de más, después afino y listo y espero que seque, ¿cierto? Entonces ya cuando está seco yo ya puedo estucar y pintar. ¿Qué va a pasar ahí?
La gente me dice, bueno, Leonardo, ¿el agua va a volver a subir? Claro que sí, el agua no se va a quedar quieta. Nuevamente, el agua va a intentar subir, pero en esta ocasión, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un mortero de excelentes calidades, características, y que se le va a alimentar de esa humedad. Va a generar cristalización dentro, evitando que esa agua llegue hasta los estucos y hasta las pinturas. De esa manera yo puedo solucionar esos problemas de humedad en temas ya residenciales, demás, cuando yo tengo mamposterías. Ingeniero, muy buenos días. Con Sí, Sergio muy buenos María. días. Hombre, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ingeniero, respecto a lo que acaba su merced de explicar, cuando usted dice que limpiamos las juntas, ¿limpiarlas es profundizarle o limpiarles Claro. cómo? No, profundizarlas. Hombre, si usted puede profundizar 1 centímetro sobre esas juntas, eso sería estupendo. ¿Cómo lo puede hacer? Hombre, pues básicamente yo le digo a la gente como pueda, con algún medio mecánico, con una grata, con una pulidora, con un disco diamantado, ¿sí? O sea, es profundizarlo, sí. No es solo limpiarlo con agüita y ya, no, es profundizarlo. Y se lo puede profundizar casi 1 centímetro, eso sería bueno, porque ese centímetro de mortero especializado es el que me va a proteger esas filtraciones que se me pueden presentar en esas dilataciones de esa mampostería. Ya con 1 centímetro, digamos que ya nos garantiza. Sí, señor. Y el espesor del pañete, ese es el que le va a garantizar a usted el éxito en ese escenario. Y digamos ahí el espesor, ¿cómo se manejaría? ¿De acuerdo a la ficha técnica también del producto o ya eso es más personal? Eso, no, el mortero no tiene, digamos, especificaciones puntuales acerca de los espesores, porque entonces el espesor de las mamposterías se lo da básicamente pues las condiciones particulares del proyecto. Pero entonces, Sergio, ¿usted puede hacer un pañete de 1 centímetro de espesor? ¿Va a ser impermeable? Claro que sí, lo va a proteger. 1,5 centímetros, 2 centímetros. Claro, sí, lo va a proteger. Eso depende del proyecto. No es que, mire, si su pañete tiene 1 centímetro, yo le estoy diciendo, no, tiene que echarle 2. Uy, no, entonces tengo que hacerle 2 centímetros a toda la superficie. No, eso ya es el manejo que se le dé a ustedes allá en los espesores de morteros. Pero mínimo 1 centímetro de espesor. Listo, dije, muchas gracias. Muy buenos días. Ingeniero, en este caso, por ejemplo, ese mortero, por ejemplo, yo como aplicador siempre he encontrado paredes llenas, o sea, paredes blancas como las sales. En este caso, este mortero también produciría eso, porque siempre el cliente ve eso en las paredes, pone blanco. No, El no, mortero, ¿no? No, ¿por qué? Porque es que estas, digamos, sales que usted menciona que se presentan en algunos morteros, Marica, se me perdió el licopor. estas sales que se presentan en algunos morteros, esos son compuestos de calcio, ¿sí? Generalmente. ¿Por qué se me presentan? Porque el agua, la humedad, el agua empieza a fluir a través de esos capilares, ¿sí? Y empieza a arrastrar estos elementos, estos compuestos, ¿sí? Que son los compuestos a los cuales los químicos de Saipet se unen, ¿no? Entonces, si usted tiene un mortero, ¿sí? Con Saipet, ¿qué va a pasar? El agua va a intentar pasar a través de esos elementos y el agua se va a arrastrar generalmente a estos compuestos. Pero, como tiene los químicos de Saipet se unen a esos compuestos, a esos elementos y genera esa cristalización, pero la genera dentro del mortero, no sobre la superficie que me puede presentar, levantar el estuco, la pintura, no. Eso se genera, es dentro de la capilaridad con el sistema Saipet. Pero ese es el principio de cómo Saipet actúa y genera esas impermeabilizaciones. Gracias. Ingeniero, muy buenos días. Ingeniero, Sí, una señor. pregunta. Cuando yo estoy aplicando el Saipes concentrado y lo uno con el Saipes Plus, y yo tengo una caja en concreto subterránea, Sí, entonces señor. presenta una filtración. Yo hago la Sí. regata en varias personas, digamos, de Saipes, y digamos, uno va a Home Center, ellos le dicen a uno, primero aplica el Pachan Plus y después aplicas el Saipes concentrado. ¿Sí es cierto o puede uno aplicar directamente el Saipes concentrado? Bueno, listo. Muy buena pregunta. Yo les mencioné que con Saipes concentrado y Saipes Pachan Plus usted casi que puede solucionar cualquier afectación en el concreto.
¿En qué, digamos, se diferencia si yo utilizo primero concentrado o primero patch and plug? Eso depende de las condiciones de la afectación. ¿A qué me refiero? Puntualmente, tengo una fisura, ¿sí? Una grieta, no sé, un foso de ascensor. Esta grieta le está saliendo literalmente agua, el chorro de agua, ¿cierto? En este escenario, ¿qué hago? Entonces, profundizo esa fisura y sigue saliendo agua. Ahí directamente preparo Cypex Patch and Plug, lo pongo sobre esa afectación, lo voy comprimiendo para consolidarlo con el concreto. ¿Listo? Entonces ahí sellé la afectación y posterior a eso ya puedo hacer la impermeabilización de Cypex concentrado que va a actuar capilarmente. ¿Qué hubiera pasado si quiero aplicar primero concentrado? Pues no me va a permitir hacerlo porque básicamente me está saliendo agua. Entonces me va a diluir el producto. Entonces, yo sello primero con Cypex Patch and Plug y después aplico concentrado. O si yo tengo la fisura que no tiene filtración activa de agua, ¿qué se recomienda? Se limpia, se humedece, se aplica concentrado, se aplica patch and plug sobre la superficie y por último también una capita de concentrado sobre la reparación. Entonces, así es como se debe abordar la aplicación de los distintos productos Cypex. ¿Qué pasa si yo tengo la fisura que no tiene filtración de agua y quiero aplicar primero Cypex Patch and Plug y después le aplico el concentrado sin aplicar primero el concentrado? Hombre, si usted ya está haciendo una intervención, si usted está profundizando en el concreto, si puede aplicar Cypex concentrado dentro, mejor. ¿Por qué? Porque es que ya le está adelantando ingresar ese espesor que usted hizo la intervención, de ese espesor de que usted hizo la regata. Entonces, ya le adelantó bastante trabajo al producto. Cristian, un favor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno. Ingeniero, buenos días. Disculpe, una última pregunta. En las fisuras de los estructuras subterráneas, nosotros ampliamos, se coloca el patch and plug y siempre hay que colocar el concentrado porque es que no hay espacio para colocar el concentrado. Eso no lleva ningún tipo de revoque ni absolutamente nada. O sea, yo dejo a borde, yo coloco, hago el huequito para colocar el patch and plug, lo dejo a borde y ¿dónde pongo el concentrado si no me queda espacio? El concentrado es el recubrimiento, es una lechada cementicia. Ah, es una lechada. Sí, es una lechada. La aplicación de concentrado es una lechada. Eso me da espesores de 1.25 milímetros por espesor de capa. ¿Qué pasa si usted tiene la afectación, como les decía al inicio? ¿Qué pasa si usted tiene la afectación, el chorro de agua, la fisura o el huequito donde está saliendo agua y lo rellena con patch and plug y no le aplica concentrado? ¿Qué va a pasar? El chorro de agua, la filtración fuerte, ya no le va a estar saliendo, pero el agua va a estar ahí presente. Entonces el agua va a buscar, digamos, esos espacios a través de los capilares del concreto y tarde o temprano sobre la superficie me puede presentar esos problemas de humedecimiento. Eso lo evito con la aplicación de Cypex concentrado sobre la zona que hice el sellado puntual. O sea que igual me tocaría escarificar alrededor de donde se coloca el patch and plug, tendría que escarificar alrededor para poder aplicar el concentrado. Sí, así es. Pero entonces este escarificado no es un escarificado profundo. Es básicamente la rugosidad que me pueda dar a mí un medio mecánico como una copa diamantada, cosas por el estilo, o algún proceso de lavado con grata metálica sobre las superficies. Básicamente es quitar esa película de cemento que se me genera en algunas estructuras. Porque es que aquí en este caso es solamente concreto. Ahí yo no tengo absolutamente más nada. No, tiene la afectación, patch and plug y concentrado. Siempre, cuando usted vaya a hacer cualquier intervención, tiene que utilizar los dos para garantizar sellado, reparación e impermeabilización. Sellado, ese es el éxito. Exacto, y concentrado alrededor para que no deje que el agua agarre otro camino. Sí, así es, evitar eso, claro que sí, así es. Ok, gracias. Ingeniero, otra pregunta. En el producto, ¿sí sirve en enchapes? No, enchapes nada. Cualquier intervención que se haga se tiene que hacer directamente sobre el concreto. Ejemplo, si yo tengo una piscina, ¿cierto?
Yo tengo una piscina y está, pues, con el pañete, con el recubrimiento y con los acabados, con el enchape, y el enchape está dilatado, por así decirlo. No, todo esto no se ve. No, no, no. Yo cualquier intervención la hago es sobre el concreto, ¿Ah? sobre los morteros de recubrimiento o sobre los enchapes, sobre los acabados, el producto No, ya no va a ser. mismo. Gracias, ingeniero. Sí, allí sale para conectar tu grupo. Bueno, Ingeniero, otra no sé pregunta. si, sí, cuéntame. En una ocasión yo utilicé el Type Slim, creo que se llama, que es también es azul, pero es de fibra de vidrio. Ese me reemplaza, digamos, el mismo producto como el Type concentrado y el Type Pachampú. ¿Está hablando de Saipes Megamix? Sí, señor. Saipes Megamix. Bueno, Saipes Megamix es un mortero de reparación estructural. Entonces, este es un mortero que alcanza resistencias mecánicas a la compresión de más de 7.700 libras a los 28 días. Entonces, este es un mortero, pues, que tiene un fraguado relativamente rápido, tiene un fraguado inicial alrededor de las 3 horas y un fraguado final alrededor de las 5 horas. Entonces, si yo tengo estructuras las cuales yo puedo manejar esos tiempos, claro que lo puedo utilizar, y lo puedo utilizar de manera análoga como un patch and plug. Por ejemplo, yo tengo una afectación en un tanque de almacenamiento, tengo un hueco grande, bastante grande, ¿yo lo puedo rellenar con patch and plug? Claro que lo puedo rellenar con patch and plug, pero le sale costosísimo. En cambio, pues, por ejemplo, Saipes Megamix tiene un costo más económico y pues me puede rellenar esos grandes espacios, pero entonces no va a tener esa característica para sellar filtraciones fuertes de agua como lo tendría el Saipes Patch and Plug. Entonces, eso es, digamos, como usted le dé ese manejo a su estructura, al proyecto que tenga, a la afectación puntual. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? A ver, ingeniero, una pregunta. Hay una pared que está hecha de ladrillo, de ese que es, ¿cómo se llama? Prensado con arena, ¿sí? Es como color gris. Sí. Al otro lado hay un terraplén, digamos que está más o menos a 1,50 m de la casa. O sea, hay una pared al aire y la otra enterrada. Al otro lado queda una habitación y normalmente el agua se pasa allí. Le hemos aplicado concentrado a eso, haciendo el procedimiento como sabemos que se debe hacer, pero el agua todavía se sigue pasando por algunas partes. Entonces, pensamos nosotros que como eso trabaja con el producto cemento, el cemento, si tiene más cemento, pues trabaja mejor, y si no tiene, entonces de pronto pensamos que es por la cantidad de cemento que tenga ese ladrillo con que fue hecho, de pronto no nos ha funcionado perfectamente. Sí, ahí. ¿qué es lo que pasa? Estos ladrillos, generalmente el tamaño o sea, la granulometría de estas arenas, pues no es muy homogénea, ¿sí? Cuando yo tengo granulometrías homogéneas, ¿qué significa eso? Básicamente que todos los tamaños de las partículas de arena son similares. Entonces, sí o sí, de entre ellas, así estén completamente unidas, me va a dar algunos espacios, ¿cierto? Estos espacios, ¿qué son? Pues son grandes capilares, los cuales me pueden permitir grandes pasos de agua. Entonces, ¿qué se recomienda? Ya, si yo aplico Saipes concentrado, ¿algo le va a hacer? Claro que sí. Va a generar esta cristalización dentro de algunos capilares y demás, pero dentro de otros van a ser bastante grandes. Y estos elementos, ustedes los pueden ver a simple vista, son muy porosos, tienen mucha porosidad. Entonces, ¿qué pasa? Aplico concentrado el agua, sí o sí va a pasar, ¿cierto? Ahí, ¿cómo yo lo puedo solucionar? Básicamente es sobre esas superficies, el procedimiento que yo les mencioné acerca del pañete. Ahí básicamente sí o sí toca pañetarlo, que ese pañete ya va, como les decía, tiene esas arenas seleccionadas, no solo composición química, sino su granulometría, que van a hacer que cuando yo haga ese recubrimiento, ese pañete con los químicos Saipes, sí me va a garantizar a mí que la cristalización pueda sellar esa capilaridad. Entonces, en ese caso puntual que usted tiene, con esos ladrillos, con esas características, lo que tiene que hacer usted es un pañete sobre esas superficies para poderlo lograr esa impermeabilización y estanqueidad de esos elementos.
un pañete con qué producto de Cypex, por ejemplo? Con los morteros Cypex. Ah, ok. O sea, el Megamix, por ejemplo. Megamix es más ya. para reparaciones estructurales, porque como les decía, un mortero es un mortero de reparación que alcanza resistencias de 7.700 libras. O sea, eso es muchísimo. Ya lo puedo utilizar, son morteros que son morteros Cypex, ¿sí? Que este es un mortero, lo que hace es un mortero de pañete, básicamente, que genera cristalización y que aún así tiene una resistencia de 3.000 PSI, que es una buena resistencia. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quede por ahí suelta o demás? Inge, pues no es con respecto al material, creo que ya todo claro por parte. De pronto hay un tipo de certificación. Sí, claro, por supuesto. Nosotros acá en nuestras oficinas hacemos jornadas de capacitación teóricas y prácticas en la aplicación de los productos Cypex. Y si ustedes tienen un problema puntual, pues pueden traer algún registro fotográfico, algunos videos, y acá abordamos ese tema puntualmente de acuerdo a sus necesidades y establecimos productos y procedimientos necesarios para solucionarlo. Y claro que sí. Entonces, las personas que asisten a estas jornadas de capacitación, nosotros les damos ese certificado. ¿Para qué? Para que ustedes como aplicadores, como distribuidores, puedan mencionarle a sus clientes finales, decirle, mire, yo tengo respaldo y capacitación por parte del fabricante, que muchas veces eso ayuda y da seguridad a los clientes. Claro que sí, Sergio, nosotros damos esos certificados a las personas que asistan a estas capacitaciones. Inge, pues lo digo porque pues digamos que yo prácticamente hace 10 años pues soy aplicador del producto, ¿verdad? Y pues ya he tenido algunas oportunidades de con su merced tener capacitaciones. Pero digamos que pues la verdad no pues tampoco lo había solicitado antes sobre el tema de certificado. No sí, lo había pero pedido, pues Sergio. digamos que exacto, sí señor, por medio digamos que pues de la empresa como tal digamos que lo ha requerido. Claro, Sergio, pues es básicamente, ya lo podemos organizar de manera interna, claro que sí. Usted ha asistido a muchas capacitaciones, claro, eso se puede organizar, claro que sí, Sergio. Perfecto, Inge. No, sí, claro, digamos que ya también es como un poquito más de parte mía por no haberlo solicitado. Sí. Pero sí quería... Sí, claro. No, y a las personas nuevas que quieran asistir, claro que sí. Aquí hacemos estas capacitaciones y demás. Y claro, se les da ese certificados, como les decía, eso les sirve para su tema comercial y profesional. Listo, Inge, vale, muchas gracias. Entonces yo creo que eso lo hablaríamos después. Listo. Para que quieran preguntarlo. Bueno, pues espero que esta capacitación, esta charla que hicimos, pues haya sido productiva para todos ustedes, que hayan tenido algún recorderis acerca del sistema Cypex, hayan solucionado sus inquietudes. Puede que hay otras cosas que se les puedan pasar por el momento, o que ustedes terminen esta capacitación y digan por la tarde, güey, madre, a mí se me olvidó preguntarle esto a este señor de Cypex. Mire, por el chat nosotros les vamos a compartir mis datos de contacto. Con esos datos ustedes pueden mi número celular, mi correo electrónico, también el número acá de la oficina. Yo le dije lo mismo. Y pues pueden venir, charlar, nosotros. hablarme cosas que se les escapen por el momento, pero que puedan necesitar a futuro. Entonces, como les decía, nosotros estamos acá no solo para vender el producto, sino para asesorarlos, ayudarlos en que ustedes puedan tener los excelentes resultados que se esperan, pues con la utilización de nuestros productos. Entonces, pues, no siendo más, pues los invito a consultar el chat, que ahí va a estar la información de contacto, cualquier cosa que necesiten, inquietudes, precios, cotizaciones, con mucho gusto yo les colaboraré con eso. Y me gustaría de antemano invitarlos. Nosotros vamos a seguir los jueves haciendo charlas, pero entonces vamos a hacer unas charlas ya enfocadas a temas muy puntuales. Por ejemplo, próximo jueves podemos hablar acerca de solo Cypex concentrado, cómo se prepara, cómo se aplica, recomendaciones puntuales, observaciones, cositas para tener en cuenta.
ya podemos ver fotografías, videos de la aplicación de ese producto que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos asesorado, que nosotros hemos acompañado, para que ustedes aterricen mucho más esos conceptos. Entonces están cordialmente invitados y pues nosotros le enviaremos la información oportunamente. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron y pues ahí quedamos en contacto. Gracias, Inge. Buen día. Esté muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga.